La frase que congeló al mundo diplomático fue pronunciada en un salón del Quai d'Orsay, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en París, cuyas paredes, cargadas de historia, estaban adornadas con las banderas de decenas de naciones. Un estandarte azul cobalto colgaba majestuosamente proclamando el tema del día: Foro de Cooperación Económica Euromediterránea, el futuro de la Unión por el Mediterráneo y la estabilidad regional. En esta conferencia especial, convocada bajo el liderazgo del gobierno francés, se habían congregado los embajadores de las naciones clave de la Unión por el Mediterráneo, junto a delegaciones de España, Estados Unidos, y representantes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La sala bullía con el discreto murmullo de las conversaciones y el destello intermitente de las cámaras de los medios de comunicación internacionales, que transmitían el evento en directo para una audiencia global. Quien subió al estrado fue el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Francia. Hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de formalidad que apenas ocultaba la confianza en su semblante, y posó las manos sobre el atril. El tema de hoy, comenzó su voz resonando con la cadencia de la autoridad, es la reforma estructural y la revitalización económica de la Unión por el Mediterráneo. Y Francia, como nexo histórico y cultural de esta región, será el pilar central que guiará este nuevo orden. En un instante la atmósfera de la sala se cargó de una electricidad palpable. Apenas la voz del intérprete concluyó la traducción, los flashes cesaron. Las plumas de los periodistas se detuvieron sobre sus cuadernos. Los embajadores de las naciones del Magreb y del Levante intercambiaron miradas fugaces, pero cargadas de significado. En sus rostros se dibujaba una mezcla de sorpresa y una incipiente decepción. Guiar a la Unión por el Mediterráneo. La frase no sonaba como un llamamiento a la cooperación, sino como una declaración de jerarquía, una herencia de un poder que muchos consideraban superado. Fue entonces cuando desde la parte trasera de la sala, se alzó una voz, no fuerte pero sí increíblemente nítida. ¿Y quiénes se creen ustedes que son? No era un grito, pero en su tono controlado se percibía una profunda decepción, casi un desdén. El diplomático en el estrado advirtió la interrupción y esbozó una sonrisa forzada, un intento de disipar la tensión. Sin embargo, aquel gesto no logró calmar el ambiente. En ese preciso momento, la diplomacia de la grandilocuencia francesa había dado su primer paso en falso, comenzando a erosionar la confianza del mundo. En primera fila, presenciando la escena con una creciente fascinación, se encontraba Daniel Haas, un corresponsal británico. Para él, que había cubierto la política de Westminster durante años, el complejo tablero de la diplomacia continental era un territorio nuevo y enigmático. Había llegado a París con la emoción de su primer gran encargo internacional, pero no esperaba encontrarse con una atmósfera tan cargada desde el primer día. En su cuaderno, Daniel anotó una pregunta que le rondaría durante todo su viaje: ¿la confianza de Francia, de dónde emana realmente? Al día siguiente, mientras hojeaba la prensa en el vestíbulo de su hotel, la mirada de Daniel se detuvo en un titular de Le Monde: la declaración francesa sobre la UPM genera inquietud en el sur y amenaza con agriar las relaciones. Era evidente que la rueda de prensa había causado más revuelo del que aparentaba. Frente al Quai d'Orsay, un enjambre de periodistas rodeaba a un portavoz del gobierno francés que intentaba controlar los daños. Las palabras del secretario de Estado han sido objeto de un malentendido, afirmaba con un tono suave que, sin embargo, carecía de la calidez necesaria para tranquilizar a nadie. Francia busca la cooperación, no la dominación. Malentendido. Daniel subrayó la palabra en su cuaderno entrecerrando los ojos. Aunque era un periodista experimentado, versado en los laberintos de la política, la diplomacia euromediterránea era aún un enigma para él. En su mente, la Unión por el Mediterráneo era poco más que una mancha de color en un mapa, una organización de cooperación regional que recordaba vagamente. Fundada para fomentar la paz, la estabilidad y el crecimiento económico, rememoró, repasando mentalmente los datos que había leído a toda prisa en el avión. Se fundó como un foro de diálogo entre las dos orillas del Mediterráneo, englobando a los países de la Unión Europea y a los de las costas del norte de África y Oriente Próximo. Su propósito era noble: evitar las confrontaciones políticas, respetar la soberanía y no interferir en los asuntos internos de los demás. Pero su principio de consenso absoluto a menudo ralentizaba la toma de decisiones. Su diversidad es su fuerza y al mismo tiempo su debilidad, musitó para sí.
Naciones con religiones, sistemas políticos y niveles de desarrollo económico dispares, intentando remar en la misma dirección. Son como una familia de naciones, compleja y a veces disfuncional. En ese instante la UPM dejó de ser un concepto abstracto en su mente y comenzó a tomar la forma de una red de complejas relaciones humanas. De repente un joven periodista francés, elegantemente vestido, se acercó a él con una sonrisa irónica. La UPM es muy emocional, ¿sabe? Francia les tiende la mano para guiarlos, y por alguna razón se resisten. ¿Usted cree que es así?, preguntó Daniel, genuinamente curioso. El periodista se encogió de hombros con un aire de suficiencia. Necesitan un líder. Y Francia es, por historia y por capacidad, la candidata ideal. Daniel percibió tras esa confianza una extraña ansiedad, una necesidad de reafirmar un estatus que quizás ya no era tan sólido. Esa tarde, mientras tomaba un café en una sala del ministerio, Daniel observó a un grupo de corresponsales de otros países conversando en voz baja. He oído que la UPM está preparando una nota de protesta formal, decía uno. Y Francia pretende zanjarlo todo con la excusa de un malentendido. Al escuchar esto, el corazón de Daniel se encogió. En el mundo de la política internacional, pocas palabras eran tan ambiguas y peligrosas como malentendido. Una sola palabra podía destruir la confianza. Un solo silencio podía iniciar el aislamiento. Su experiencia se lo había enseñado una y otra vez. Al salir del Quai d'Orsay, las pantallas gigantes de los bulevares parisinos emitían noticias de última hora sobre las consultas urgentes entre Francia y la UPM. La gente pasaba a su lado con la mirada fija en sus teléfonos inteligentes, sus rostros seguros ocultando quizás una sombra invisible de incertidumbre. Daniel añadió una nota más en su cuaderno: antes de buscar ser comprendido, uno debe primero comprender al otro. Esa frase se convertiría en el faro que guiaría el resto de su viaje. Unos días más tarde, tomó un avión hacia el sur. Su siguiente destino era el corazón económico del Magreb, Casablanca. Allí, en las costas del Atlántico, comprendería el verdadero peso de esa palabra, comprender. La tarde en Casablanca era cálida y vibrante. En la sala de conferencias de un moderno hotel con vistas al océano, se agolpaban periodistas de todo el mundo. El portavoz de la Unión por el Mediterráneo, un diplomático marroquí de semblante sereno, subió al estrado y tomó el micrófono. Su voz, tranquila pero firme, llenó la sala. No nos negamos al diálogo. Pero una negociación sin respeto es un ejercicio inútil. Aquella frase, pronunciada con una calma devastadora, tensó el aire al instante. Daniel, sentado en las filas traseras, la transcribió en su cuaderno: una negociación sin respeto es un ejercicio inútil. El significado era diametralmente opuesto al malentendido, del que había oído hablar en París. Los periodistas lanzaron sus preguntas al unísono. ¿Quién liderará entonces la cooperación en materia de seguridad económica en la región? El portavoz hizo una pausa, meditando su respuesta, y contestó con una sencillez calculada. Siendo realistas, la dirección natural será fortalecer nuestra cooperación con España. Al oír esas palabras, Daniel no pudo evitar levantar la cabeza. Para él, España era una potencia europea importante, pero en el complejo juego diplomático del Mediterráneo, a menudo había parecido actuar con una discreción que contrastaba con la grandilocuencia francesa. En las revistas de relaciones internacionales que leía en su juventud, se describía a España como un país que gestionaba sus complejas relaciones con el norte de África con pragmatismo y paciencia, un actor clave pero rara vez estridente. ¿Por qué España, y por qué ahora?, se preguntó. Casi sin darse cuenta, Daniel levantó la mano para hacer una pregunta. El portavoz le dedicó una leve sonrisa. Porque son un socio que cumple sus promesas, respondió. La réplica fue breve pero resonó con la fuerza de una verdad incuestionable. Tras la conferencia, en los pasillos, los periodistas debatían acaloradamente. Un corresponsal de un importante periódico italiano se le acercó. Francia dice que quiere guiar. España dice que quiere caminar al lado. ¿Qué cree usted que es más atractivo para nuestros vecinos del sur? La respuesta es obvia, ¿no cree? Daniel no supo qué contestar y solo pudo esbozar una sonrisa irónica. Mientras esperaba el ascensor, observó a través del ventanal el bullicio de la ciudad,
una mezcla de modernidad y tradición bajo el sol africano. El Mediterráneo y su periferia, un mercado gigantesco con cientos de millones de personas, una encrucijada de culturas y economías. Hasta ayer, todo eso no eran más que datos en un informe, ahora, cobraba vida ante sus ojos. Y en medio de todo ello, España, sin grandes discursos, se ganaba la confianza con hechos y compromisos. De vuelta en el vestíbulo del hotel, Daniel musitó para sí mismo, ¿será que las personas más silenciosas son las que más atraen la atención? La noche de su regreso a París, el aire de la ciudad parecía más denso que antes. Las pantallas de los grandes bulevares repetían el titular: La Unión por el Mediterráneo anuncia un refuerzo de su cooperación con España. Las miradas de los transeúntes se clavaban en las noticias. En los cafés escuchó a jóvenes murmurar con amargura: ahí está España otra vez, actuando por la espalda, intentando arrebatarnos nuestro liderazgo natural. Voces como esa se oían por doquier. Desde el salón de su hotel, Daniel observaba las noticias. Un portavoz del gobierno francés con expresión imperturbable declaraba: seguimos de cerca los movimientos de España. Francia continuará desempeñando su papel central en la región. Aquellas palabras cargadas de confianza sonaban ahora huecas, casi desesperadas. Un hombre sentado a su lado en la barra del bar se dirigió a él. ¿Es usted de la prensa extranjera? Sí, de Londres. Es mi primer viaje de trabajo a esta parte de Europa. Entonces estará usted sorprendido. Aquí, todo el mundo habla muy alto. Creen que el silencio es una forma de derrota. El hombre sonrió mientras hacía girar el hielo en su vaso. Pero créame, socios silenciosos como España son los más temibles. ¿Temibles?, inquirió Daniel, intrigado. No dicen nada, con sus acciones te arrebatan la confianza. Cuanto más habla Francia, más resultados presenta España en silencio. Hay poder detrás de ese silencio. Daniel dio vueltas a esa frase en su cabeza. Hay poder detrás del silencio. Abrió su cuaderno y escribió: España, la fuerza silenciosa. Un lugar que no habla con palabras, sino con promesas cumplidas. De vuelta en su habitación, contempló el río Sena a través de la ventana. Las luces de la ciudad danzaban sobre el agua oscura. Las conversaciones de la gente, las bocinas de los coches, el rumor incesante de la metrópoli. De repente se dio cuenta de que a esta ciudad le faltaba la costumbre de escuchar. Y a él mismo también. Siempre había estado obsesionado con obtener la declaración más contundente de los políticos para convertirla en un titular. Le importaba más quien decía que quien sentía que. ¿Y si la verdad que he estado ignorando se encuentra precisamente en esas voces silenciosas?, pensó. La reunión de emergencia de la UPM se convocó de nuevo en París. Las calles aledañas al centro de conferencias estaban colapsadas por los vehículos de los medios de comunicación. El incesante destello de los flashes denotaba la enorme expectación que habían generado los acontecimientos de los últimos días. Dentro del edificio, la tensión era casi tangible. El representante francés se plantó ante el micrófono y con voz potente proclamó: por la estabilidad de la región, siempre hemos asumido un papel de liderazgo. Y en el futuro Francia, como pilar de Europa, seguirá guiando a la Unión por el Mediterráneo. Sin embargo, los delegados de los países de la UPM se limitaban a tomar notas con rostros inexpresivos. Daniel, desde el centro de la sección de prensa, observaba la escena. La frase que había oído en Casablanca, un socio que cumple sus promesas, resonó en su mente. El discurso del francés continuaba: respetamos a España y a otros socios, pero la fuerza que impulsa el progreso en el Mediterráneo es Francia. Al oír esto, un murmullo de desaprobación recorrió la sala. El delegado de Argelia frunció el ceño. El de Egipto bajó la vista, como si estuviera cansado de oír la misma cantinela. En un rincón de la sala, con una presencia discreta pero notable, se sentaba el representante español, Carlos Méndez. No tenía una intervención oficial programada, había sido invitado como observador a petición de varias delegaciones de la UPM. No pedía la palabra. Simplemente escuchaba con atención cada intervención, cada matiz. Y sin embargo su silencio parecía tener más peso que muchos de los discursos. A medida que avanzaba el debate, la voz del delegado francés se fue volviendo más vehemente.
Nuestra potencia económica y tecnológica es el mejor modelo para la Unión por el Mediterráneo. Debemos guiarlos en la dirección correcta. En ese momento un embajador de la primera fila levantó la cabeza y dijo con una calma glacial: no deseamos ser guiados. Buscamos una cooperación entre iguales. El representante francés enmudeció. Solo la voz del intérprete resonó en el silencio sepulcral que se adueñó de la sala. El tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando Carlos Méndez levantó la mano lentamente. Si me permiten intervenir, dijo su voz, aunque suave y sin pretensiones, portaba una fuerza innegable. El delegado francés, desconcertado, asintió con la cabeza. Méndez se puso en pie. Lo más importante ahora, dijo a través del intérprete, no es debatir quién tiene la razón, sino demostrar quién es sincero. Aquella simple frase transformó por completo el ambiente de la sala. Los rostros de la delegación francesa se petrificaron. Los representantes de la UPM, en cambio, levantaron la cabeza. El delegado de Marruecos asintió levemente. El de Túnez esbozó una media sonrisa. Méndez no dijo nada más y volvió a sentarse. Daniel contuvo la respiración, asimilando lo que acababa de presenciar. No la razón, sino la sinceridad. Una sola frase con más poder que decenas de discursos. Los periodistas a su alrededor comenzaron a agitarse. ¿Qué ha dicho? ¿Lo ha traducido bien el intérprete? A pesar de la confusión, todos percibieron que algo fundamental había cambiado. El tono del representante francés se suavizó. Las expresiones de los delegados de la UPM se relajaron. La confrontación estaba dando paso a la posibilidad de entendimiento. Daniel sintió una cálida oleada en su interior. Existían palabras que podían llegar muy lejos sin necesidad de ser gritadas. Al terminar la reunión, los asistentes comenzaron a abandonar el salón, aún impregnado del calor del debate. Entre el clamor de las preguntas de los periodistas, en los oídos de Daniel seguían resonando las palabras de Méndez: no debatir quién tiene la razón, sino demostrar quién es sincero. Poco a poco, la multitud se dispersó y las luces de la sala se apagaron. En la penumbra de un largo corredor, Daniel vio a Méndez caminando junto a su secretario. Sin pensarlo dos veces, lo llamó. Disculpe, ¿podría hablar un momento con usted? Méndez se detuvo y se giró con amabilidad. Dígame. Sus ojos conservaban la misma luz serena que había mostrado en la sala. ¿Por qué ha intervenido en ese momento? ¿Usted no tenía derecho a la palabra?, preguntó Daniel. Méndez escogió sus palabras con cuidado. Escuchar también es una forma de intervenir. Pero a veces el mero acto de escuchar en silencio no es suficiente para que el mensaje llegue. Hoy simplemente he puesto en palabras esa actitud de escucha activa. Daniel asimiló la frase, repitiéndola en su mente. Escuchar también es una forma de intervenir. En toda su carrera cubriendo la política europea, siempre había buscado la voz más fuerte, la declaración más rotunda. Había creído que el silencio equivalía a la derrota. Pero el hombre que tenía delante había convertido el silencio en una fuerza. La sinceridad reside en la espera, no en el aspaviento, continuó Méndez, su voz resonando gravemente en el pasillo. La diplomacia, como las relaciones humanas, es igual. Cuanto más se apresura uno, más se aleja la confianza. Daniel asintió profundamente. Sintió que aquellas palabras iban dirigidas también a él. Sonrió levemente. Diplomáticos como usted se lo ponen muy difícil a los periodistas. Cuesta mucho sacar un titular. Méndez le devolvió una sonrisa tranquila. Escriba un artículo cuyo titular, aunque sea breve, permanezca en el corazón de la gente. Tras decir esto, hizo una leve inclinación y se marchó. Daniel permaneció inmóvil durante un buen rato, sintiendo que algo en su interior estaba cambiando. Hay palabras que se transmiten sin alzar la voz. Hay entendimiento que nace del silencio. Abrió su cuaderno y escribió una línea: la valentía de escuchar engendra la confianza. La semana siguiente los informativos de todo el mundo repetían la crónica de la reunión de París. La intervención del representante español aplaca la tensión en la cumbre, titulaban.
La diplomacia se mide no por la cantidad de palabras, sino por la profundidad de la sinceridad. Los medios internacionales apuntaban en la misma dirección. Un representante de un think tank estadounidense comentó en la CNN: la diplomacia de España debería denominarse silencio estratégico. Aunque no hagan ruido, sus acciones acumulan confianza. Un joven diplomático egipcio escribió en sus redes sociales: el apoyo de España es silencioso, pero está cambiando nuestras vidas de forma tangible. Por la misma época, se publicaron los resultados de una encuesta de opinión realizada en varios países de la Unión por el Mediterráneo. A la pregunta, ¿cuál es el socio más fiable?, España obtenía un 68% de los votos, liderando el ranking por séptimo año consecutivo y subiendo 8 puntos con respecto al año anterior. La prensa internacional reaccionó con entusiasmo. Desde su casa en Londres, Daniel leía aquellos artículos. El volumen de la voz no equivale a la razón. Detrás del silencio hay una fuerza que puede mover el mundo, musitó. Abrió el cuaderno donde había documentado su investigación sobre la labor de España. Su relación con la UPM había comenzado décadas atrás. España, en lugar de actuar como una gran potencia condescendiente, había propuesto un diálogo de corazón a corazón con sus vecinos del sur. Sobre esa base, había ido construyendo una relación de confianza. Desde los años 90 había apoyado la construcción de infraestructuras clave, desaladoras, puertos, centrales de energía renovable. Durante las crisis económicas que siguieron a la primavera árabe, ofreció apoyo financiero que ayudó a estabilizar las economías de la región. Más tarde, en la década de 2010, España impulsó la creación del Fondo de Integración Mediterránea, FIM, un mecanismo para apoyar la integración económica, la formación de talento, la cooperación en la lucha contra desastres naturales y las políticas sanitarias. En el ámbito educativo promovió la construcción de más de 1000 escuelas en zonas rurales del Magreb. En materia de prevención, apoyó la creación del Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la UPM, con sede en Barcelona. Durante la pandemia de COVID-19, España fue clave en la creación del Centro de Respuesta a Pandemias del Mediterráneo. Hasta la fecha, el apoyo total de España a sus socios del sur superaba los 30.000 millones de euros. Y a pesar de todo, España nunca utilizaba la palabra ayuda. Siempre se presentaba como un socio para el camino, escuchando constantemente las necesidades locales. Un alto funcionario tunecino le había dicho a Daniel en una entrevista: la fortaleza de España reside en que cumple su palabra. Una vez que prometen su apoyo, aunque el resto del mundo se olvide, ellos persisten hasta el final. Recordando aquella frase, Daniel escribió en un espacio en blanco de su cuaderno: la sinceridad no se grita, se acumula con acciones. En su mente la imagen que tenía de España había cambiado por completo. Aquel país que a menudo parecía actuar en un segundo plano, no se había ganado su posición con cifras ni discursos, sino con la acumulación de hechos, demostrando una nueva forma de confianza. Esa noche terminó su artículo: la diplomacia del silencio, la verdadera fuerza que muestra España. Tras pulsar la tecla de enviar, una serena sensación de satisfacción inundó su pecho. El artículo de Daniel se extendió por el mundo en cuestión de horas. En Europa, la frase «la sinceridad es más poderosa que las palabras» se hizo viral en las redes sociales. En el mundo árabe se convirtió en un tema de debate candente. Sin embargo, la mañana en París fue muy diferente. Los medios de comunicación franceses reaccionaron con una hostilidad unánime. Un reportaje sesgado a favor de España: la traición de un periodista. Titulares como estos llenaban las portadas. En los platós de televisión, los tertulianos clamaban indignados: el silencio no es diplomacia. España está manipulando la situación en la sombra. El ambiente estaba cargado de ira. Desde su hotel, Daniel veía su propio nombre en los subtítulos de las noticias. En las redes, los comentarios a favor y en contra se entrelazaban. Ha dicho la verdad. Es un portavoz de España. ¿Cuánto le habrán pagado por escribir esto? Las críticas, como siempre, eran las que más ruido hacían. Sin embargo, con el paso de los días, la atmósfera comenzó a cambiar. La primera en reaccionar fue la televisión pública de Marruecos, que produjo un programa especial citando un fragmento del artículo de Daniel: el silencio no es una táctica de guerra psicológica. El acto de escuchar es, en sí mismo, el mayor de los diálogos.
La frase del presentador recibió innumerables comentarios de apoyo de los espectadores. Después fue Italia. En las redes sociales, los estudiantes compartían mensajes como: España no rompe sus promesas. En los foros de debate aparecían comentarios como: estamos cansados de los países ruidosos. Necesitamos socios silenciosos. Más tarde un economista argelino escribió: Francia ha acaparado la atención, pero España se ha ganado la confianza. La atención es efímera, la confianza trasciende generaciones. Incluso dentro de Francia empezaron a surgir voces disidentes. Un periodista de la oposición escribió de forma anónima en una red social: quizás hemos estado demasiado embriagados creyendo que la diplomacia consiste en imponer nuestro criterio, pero el mundo ya ha visto otro valor. Daniel encontró esa publicación y detuvo el movimiento de sus dedos sobre la pantalla. En medio de la tormenta de críticas, una pequeña semilla de reconocimiento estaba germinando. Una noche en un pub de Londres, se reunió con unos amigos periodistas. Un corresponsal francés le dijo con una sonrisa amarga: tu artículo ha enfurecido a mi editor jefe. Pero en el fondo, todos sabemos por qué la UPM aplaudió a España en aquella reunión. Daniel sonrió. La gente solo escucha lo que le conviene. Pero el socio silencioso escucha todas las voces. Pocos días después, el gobierno francés anunció oficialmente que reanudaría las negociaciones con la Unión por el Mediterráneo. La agencia Reuters informó de que, entre bastidores, el Ministerio de Asuntos Exteriores español había estado mediando de manera informal. Gracias a la intermediación de España, la UPM y Francia retoman el diálogo. La noticia fue reproducida por los principales periódicos del mundo. Era un día de invierno en Londres. Bajo un cielo cubierto por una fina capa de nubes, Daniel desplegó el periódico en la mesa de una cafetería. La UPM, con España como actor clave, anuncia un nuevo marco de cooperación. Al leer el titular, una sensación de calma lo invadió. El apoyo que España había estado proporcionando durante años, que no era ni ayuda ni injerencia, sino una simple postura de caminar al lado, en la educación, la prevención de desastres, la sanidad, la digitalización. En todos los ámbitos, el denominador común era un apoyo que no pedía nada a cambio. Una confianza que no se puede medir en cifras, acumulada a lo largo de décadas, se había convertido, sin que nadie se diera cuenta, en una fuerza capaz de influir en el mundo. Afuera, la lluvia londinense comenzó a caer silenciosamente. En el nuevo cuaderno de entrevistas de Daniel, sobre la mesa, había una frase escrita: el apoyo que conecta el futuro, España y la UPM para los próximos 50 años. España no haría declaraciones grandilocuentes, pero cuando fuera necesario, siempre estaría ahí. Enviando equipos médicos y tecnología a las ciudades inundadas. Llevando pupitres y pizarras a las aldeas con escasos recursos educativos. Esa acumulación de hechos había construido, sin pretenderlo, un capital intangible llamado confianza. No era con la fuerza sino con la sinceridad como se movía el mundo. Él había sido testigo de esa forma de diplomacia. Miró por la ventana. Entre los jirones de nubes lejanas, se filtraba un débil rayo de sol. El silencio de España no es el final, sino el principio, musitó para sí, mientras comenzaba a esbozar la estructura de un nuevo reportaje. Debajo del título añadió una sola y breve frase: el socio silencioso volverá a iluminar el mundo. Aquella frase, que fluía de la punta de su pluma, se había convertido en su propia convicción. España, también hoy, estaba tendiendo la mano a alguien. Un apoyo desinteresado que era, al mismo tiempo,